Un medio estadounidense. Rusia es capaz de detectar las tropas de Estados Unidos incluso en el Ártico. Los aviones rusos de guerra antisubmarina Tu-142, apodados como Osos, sobrevolaron un campamento de entrenamiento militar de Estados Unidos en el Ártico. Según la revista estadounidense Popular Mechanics, el vuelo sirvió como una clara señal de que Rusia es capaz de detectar la actividad de las tropas de Estados Unidos incluso en el vasto territorio del Ártico. 2 aviones rusos sobrevolaron los submarinos estadounidenses que estaban en la superficie de las aguas internacionales del Océano Ártico. El medio identifica las aeronaves como Tu-95, sin embargo, se trata de unos Tu-142 que, según el Ministerio de Defensa de Rusia, llevaron a cabo unos ejercicios sobre las aguas de los océanos Ártico y Atlántico sin violar el espacio aéreo de otros países. Los cazas de Estados Unidos y Canadá escoltaron los aviones rusos mientras estaban en el espacio aéreo internacional cerca de Alaska. Según Popular Mechanics, cada 2 años, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizan ejercicios ISEX en la zona del Ártico para comprobar su preparación para operar en el extremo norte. Estas maniobras involucran los submarinos estadounidenses. 2 Tu-95 rusos sobrevolaron el campamento de ISEX a una altura de 762 metros, dice la revista. Sin embargo, los grandes bombarderos conocidos como Osos normalmente vuelan a altitudes mucho mayores para alcanzar su máxima eficiencia, por lo que los 2 aviones rusos estaban definitivamente llamando la atención. Una pregunta interesante es cómo los rusos encontraron el campamento de hielo. Se encuentra a 50 millas más de 80 kilómetros del continente en medio de un aparentemente interminable blanco polar. Los bombarderos aparecieron solo 5 días después de que se estableciera el campamento, así que les llevó un tiempo encontrarlo. Pero el mensaje del vuelo es claro. Rusia es más que capaz de localizar a las fuerzas de Estados Unidos, incluso en el Ártico, concluye el medio. Cohetes vuelven a impactar en base Al-Tayi de Estados Unidos en Irak. Varios cohetes vuelven a alcanzar la base militar de Al-Tayi, cerca de Bagdad, donde están desplegados militares de los Estados Unidos. La base Al-Tayi al norte de Bagdad, que alberga fuerzas afiliadas a la coalición, fue atacada esta mañana por un ataque con misiles, ha anunciado el sábado una fuente de seguridad iraquí al portal local Wawazin. La fuente también ha dicho que la citada base ha sido alcanzada con unos 11 cohetes Katyushka y que las fuerzas de seguridad han comenzado las operaciones de búsqueda para apoderarse de la plataforma desde la cual dispararon los proyectiles. En la base están desplegadas las fuerzas de la llamada coalición anti-ISIS de Estados Unidos, que lucha contra ISIS, pero que su expulsión es la demanda continua de los iraquíes. Sin evidencia alguna, Washington acusa a las fuerzas populares iraquíes de llevar a cabo el ataque y como represalia efectuó la madrugada del jueves un ataque aéreo contra varias posiciones de las unidades de movilización popular al-Hajjaj al-Shabi, cerca de la frontera con Siria. Además, la madrugada del viernes Estados Unidos atacó a objetivos pertenecientes al ejército, la Policía Federal y las unidades de movilización popular en varias ciudades iraquíes. Irak condena enérgicamente las nuevas agresiones de Estados Unidos que han irritado a los iraquíes, quienes han urgido la salida inmediata de las tropas estadounidenses de territorio iraquí. Rusia evita 28 violaciones de su cielo por aviones extranjeros. Un informe pone de relieve el control de la seguridad del espacio aéreo de Rusia ante posibles intentos de aviones militares y drones extranjeros para violarlo. El periódico oficial local Krasnaya Zvezda, Estrella Roja, citando al Ministerio de Defensa ruso, informó el viernes que aviones de combate rusos han evitado durante la semana pasada diversos intentos de violación del espacio aéreo ruso por parte de aviones extranjeros. El diario destacó que los cazas rusos detectaron en un periodo de 7 días a 32 aviones de reconocimiento extranjeros en operaciones de espionaje cerca de las zonas fronterizas occidentales del país euroasiático. Aunque la fuente no mencionó a qué países pertenecían las naves, precisó que fueron 28 aviones y 4 vehículos aéreos no tripulados, drones, extranjeros que realizaron misiones de reconocimiento cerca de las fronteras rusas. El Ministerio de Defensa ruso destacó que los radares rusos siguieron de cerca los movimientos de las naves aéreas foráneas.
Rusia intercepta de tiempo en tiempo aviones de reconocimiento cerca de sus fronteras. Estas interceptaciones tienen lugar mientras Estados Unidos y sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, han reforzado su presencia militar en Europa del Este, sobre todo, en los países bálticos y Polonia. Mientras tanto, Rusia condena el acercamiento de la OTAN a sus fronteras occidentales y amenaza con tomar represalias por la militarización de la que Estados Unidos la está haciendo objeto. El Kremlin niega supuesta conversación con Trump sobre el petróleo. El Kremlin desestimó informes de la prensa estadounidense sobre presuntas conversaciones con el presidente de ese país, Donald Trump, sobre el mercado petrolero. Más temprano, el periódico político afirmó que Trump dialogó con representantes de Rusia sobre la situación del mercado petrolero. El diario no mencionó nombres concretos ni tampoco la fecha en la que se produjeron los supuestos contactos. No hubo ninguna conversación, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Al contestar a la pregunta de si el presidente Vladimir Putin tenía programado conversaciones con Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Kuwait e Irak sobre el petróleo, el alto funcionario remarcó que no estaban en la agenda del mandatario. Peskov se refirió también a la supuesta guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia. El portavoz recordó que las propias autoridades de Arabia Saudí negaron que se lleve a cabo una guerra de precios. Aquí lo que hay es una serie de factores que llevaron a la disminución significativa de los precios del petróleo. Es una tendencia generalizada y todos estamos en el mismo barco en esta situación, puntualizó. El 6 de marzo, la OPEP y 10 productores independientes, entre ellos Rusia, pusieron fin a los recortes petroleros a partir del 1 de abril al no lograr consensuar una prórroga de la iniciativa que estaba vigente desde principios de 2017. Arabia Saudí buscaba una mayor reducción petrolera, mientras que Rusia y otros productores independientes abogaban por mantener sin cambios los recortes acordados antes. Elecciones presidenciales de 2024. Además, el portavoz declaró que la participación del mandatario ruso, Vladimir Putin, en las elecciones presidenciales de 2024 dependerá de varios factores como conflictos regionales, consecuencias del coronavirus o situación económica. La situación en el mundo es bien conocida, es muy turbulenta, si no extremadamente turbulenta. Muchos países del mundo, pero especialmente nuestro país, por supuesto, se encuentran en un entorno muy inestable. Por lo tanto, en años tan difíciles, algunos países han tomado la decisión sobre la posibilidad de que el presidente en ejercicio permanezca en su cargo, y Putin habló sobre esto en su discurso ante la Duma el 10 de marzo, dijo Peskov. Precisó que se refiere concretamente a situaciones de crisis como el coronavirus que ya tiene un impacto muy importante sobre la economía global y el conjunto de los conflictos regionales agudos que también tienen un impacto, así como las acciones de distintos países contrarias al derecho internacional. El portavoz agregó que la situación del mundo entero se ha vuelto menos estable en comparación con el periodo en que Putin obtuvo el puesto del presidente por primera vez. Además señaló que el líder ruso de momento no ha hablado sobre su posible participación en las elecciones presidenciales de 2024. Peskov recordó que Putin durante la intervención ante la Duma dijo que todavía queda mucho tiempo hasta 2024 y tenemos por delante un trabajo intenso. Ya veremos cuando llegue el año 2024, constató Peskov citando al presidente ruso. Peskov añadió que la enmienda a la Constitución rusa que permite al presidente actual postularse en las elecciones de 2024, fue iniciativa propia de la diputada rusa Valentina Tereshkova. Fue su iniciativa de Tereshkova, muchas iniciativas fueron nuevas y nosotros, junto con todos, nos enteramos de estas iniciativas en directo, respondió Peskov a la pregunta de los periodistas de si la propuesta de Tereshkova fue sorpresa para el Kremlin. Peskov subrayó que la norma sobre la limitación de los mandatos sigue en la Constitución, no desaparece, mientras la enmienda según la cual el presidente actual puede ignorar esta limitación después de que se agote su segundo mandato, tiene un carácter singular. Ello se aplica solo al presidente actual debido al paquete de enmiendas que se aprueban y, lo más importante, debido a la situación. Eso fue lo que propuso Tereshkova, dijo. El 11 de marzo el Parlamento ruso aprobó una serie de enmiendas a la Constitución, que ahora se somete a la vista de las asambleas legislativas regionales.
El Consejo de Federación, Cámara Alta del Parlamento, se reunirá el 14 de marzo para aprobar la decisión de las regiones y si es positiva el paquete de cambios se presentará ante la Corte Constitucional. Cuando ésta dé su visto bueno, las enmiendas estarán listas para el sufragio nacional, previsto para el 22 de abril.